Cruz Azul ha dado un golpe sobre la mesa, quitándole el invicto a las Chivas Rayadas del Guadalajara el sábado pasado y demuestra una vez más sus amplias posibilidades de convertirse en el candidato principal a ser el próximo campeón del fútbol mexicano en esa temporada. Así que aquí les cuento el resumen y de lo que fue el partido del sábado pasado ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sin lugar a dudas el partido más importante del torneo hasta ahora, el 1 contra el 2. Y obviamente veremos cuáles fueron las claves para que Cruz Azul se llevara este triunfo tan importante. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Cruz Azul sin duda ha dado el golpe más importante en lo que ha sido hasta el momento el torneo, en la carrera por el título, derrotando a las Chivas Rayadas del Guadalajara, quitándole el invicto, dando una exhibición de fútbol muy agradable, siendo un equipo muy competitivo en un partido que tuvo de todo, un partido que fue de ida y vuelta, un partido que sin lugar a dudas Chivas, pese a llevarse la derrota, sin lugar a dudas trató de competir siempre al máximo, fue con todo al ataque, tratando de mostrar por qué en ese caso Chivas había sido y sigue siendo hasta el momento el líder del torneo, pero por qué llevaba paso perfecto hasta esta séptima jornada. Y obviamente en ese sentido Cruz Azul creo que manifiesta su gran capacidad ofensiva y obviamente un trabajo defensivo muy conjuntado y muy bien estructurado por parte del trabajo que hizo el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón. Creo con un Dita sobresaliente, con un Agustín Palavecino que la verdad muy poca intervención con balón, más allá de las dos asistencias que tuvo, pero un trabajo sin balón excelso, extraordinario, con una muy buena capacidad de lectura de juego. Y obviamente Charlie Rodríguez apareciendo de nueva cuenta como ese jugador importantísimo y clave en la estructura del medio campo del equipo y que termina de nueva cuenta aportando a la ofensiva, apareciendo nuevamente contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Primero que nada vamos a analizar la alineación que manda Nicolás Larcamón a la cancha, al terreno de juego el sábado pasado. Inicia con Gudiño en la portería, Jorge Rodarte tiene su primera titularidad con el equipo como carrilero por derecha, de manera sorprendente por encima de Omar Campos para este partido. Luego veremos las claves de por qué Nicolás Larcamón toma esta decisión. Willer Dita, Eric Lira y Gonzalo Piovi en la central y Rotondi como carrilero por izquierda. En el medio campo Jeremy Márquez organizando desde la base, Charlie Rodríguez por izquierda y Agustín Palavecino apareciendo como interior por derecha y José Paradela como media punta atrás del centro delantero. En el regreso de Gabriel El Toro Fernández a la titularidad con el equipo. Y obviamente esa era una de las dudas que precisamente tenía Nicolás Larcamón para ese partido. Arrancar con el Toro Fernández o con Nico Ibáñez, con uno de los dos. Ya que en ese sentido Nico Ibáñez estaba respondiendo bien ante la exigencia y ante los últimos dos partidos disputados que tuvo con el equipo en su debut tanto en CONCACAF como en Liga MX, se estrenó con anotación. Pero creo que Nicolás Larcamón y toma la decisión correcta en darle la responsabilidad al Toro Fernández en ese partido. El partido inicia con un ritmo muy acelerado por parte de ambos equipos, tratando siempre de adueñarse de la posición del balón, buscando con transiciones rápidas atacar inmediatamente y manifestar su poderío ofensivo y su gran capacidad hacia el frente. Hubo muchas faltas, estuvo muy cortado durante los primeros minutos hasta que finalmente Cruz Azul se adueña de la posesión del balón. Intentaba constantemente Chivas por el costado izquierdo tratar de generar algo con esas incursiones que el Cotorro González hacía por la banda izquierda, pero siempre aparecía Jorge Rodarte para cortar esos avances y también esos apoyos que ofrecía directamente Willer Dita, que tuvo un extraordinario partido marcando también a la Hormiga González, y es una de las claves principales por las que Cruz Azul se lleva el triunfo. Willer Dita tuvo un trabajo muy destacado marcando a la Hormiga González, que lo decía, que había manifestado ser un delantero muy incómodo para las defensas rivales y que había tenido un arranque de torneo muy destacado con 5 goles y siendo el sublíder de goleo por debajo de Joao Pedro.
siempre atacando esos espacios que los tenía muy bien identificados, buscando jugar entre líneas y obviamente apareciendo en esos espacios reducidos donde busca el balón precisamente para rematar al arco. Es muy incómodo también por el cambio de ritmo que manifiesta y es un delantero rápido con mucha dinámica. Y creo que Dita, a partir de imponer el tema de su físico, de su fortaleza, manifestar esa diferencia enorme que existía físicamente entre él como en la hormiga y obviamente con esa potencia, imponer condiciones en ese sentido, porque tuvo muchas acciones en las cuales presionaba desde atrás y también lo hacía de frente, teniéndolo de frente, cortando muchas oportunidades que en este caso trataba de generar Chivas, ya sea por el centro o por la banda del Cotorro. Creo que Dita siempre manifestó tener una ubicación muy sólida en el área para tratar de repeler cada uno de los ataques de Chivas. Los ataques, la mayoría de Chivas se gestaron por la banda derecha, porque por la banda izquierda el trabajo que hacía Jorge Rodarte era muy destacado, y también destacar el trabajo de Agustín Palavecino en ese tema apoyando a Rodarte, porque si bien Rodarte iba directamente con la marca sobre el Cotorro González en el mano a mano, Palavecino lo que hacía era orientar la presión hacia la banda izquierda para que Cruz Azul tuviera más oportunidad de recuperar el balón, ya que en ese costado Chivas le estaba costando muchísimo organizar el juego y Efraín Álvarez entraba en muy poco contacto con el balón. Por eso el Piojo Alvarado tuvo mayor protagonismo por la banda derecha, así como Richard Ledesma, del que hablaremos en un momento más. Además de eso, cuando Palavecino normalmente se adelantaba a su posición para ejercer esa presión sobre la salida que buscaban realizar, ya sea con el Oso González o con el mismo José Castillo, que no demostraba gran capacidad para darle salida al equipo de Chivas, pues Cruz Azul recuperaba muy fácil en ese costado y Palavecino establecía condiciones a raíz de un trabajo muy sólido orientando la presión hacia la banda izquierda, recuperando y manejando la posesión del equipo. Después de eso, pues podemos observar cómo Charlie Rodríguez era quien manejaba los hilos del partido, apareciendo normalmente en el sector donde estaba Gobea. Campillo adelantaba mucho su posición, así que Charlie encajaba de manera muy, muy clara en ese sector, donde precisamente ejercía esa superioridad. Incluso Cruz Azul tuvo durante varios instantes del partido en el primer tiempo una línea de 4 muy marcada, en la que aparecía Rotondi como un atacante más y Piovi como lateral izquierdo. Y Charlie siempre daba esa seguridad manejando la posesión, encontrando siempre libre al compañero que mejor estuviera ubicado y precisamente dándole una lectura de juego muy clara sobre el tránsito y hacia dónde iba la jugada. La jugada del primer gol se produce a raíz de una falta que comete Gobea sobre Palavecino. Palavecino ejecuta un muy buen tiro libre que el Toro Fernández gana con un gran remate de cabeza de manera sensacional, y así es como termina poniendo el 1-0 para la máquina en ese partido, aprovechando muy bien la táctica fija, y el Toro Fernández demuestra sus condiciones y sus credenciales de ser un jugador de área, un delantero con una gran capacidad para incomodar a las defensas. Y contrario a lo que pasó con Diego Campillo contra Henry Martín en el clásico contra el América, el Toro Fernández de inmediato impuso condiciones y siempre fue muy complicado para Campillo poder marcarlo durante todo el partido. Y así es precisamente como Cruz Azul se va al frente y obviamente se le da la razón al Arcamón de haber mandado al Toro Fernández como titular para ese partido. Pudimos ver también en cuanto al tema de las acciones claves e intervenciones importantes que tuvo Willer Dita en el partido, aparte del gran trabajo que realizó contra la Hormiga González, esta capacidad de poder ir directamente sobre el hombre y sacarle el balón de manera muy limpia, teniendo en esta ocasión intervenciones importantes, una de ellas en los primeros minutos contra
el Cotorro González cuando había un espacio muy marcado, que creo que fue la única vez que le ganaron la espalda a Rodarte en todo el partido el Cotorro. Dita inmediatamente va sobre de él y corta la jugada con una barrida muy limpia, y en los últimos minutos del primer tiempo Dita también vuelve a aparecer en un balón que Campillo le pone en último tercio a Daniel Aguirre, que queda solo dentro del área para rematar, y Dita tapa el remate de manera muy oportuna. Hay dos oportunidades más que Chivas gesta a raíz de dos contraataques, donde el Piojo Alvarado estuvo cerca de marcar con un muy buen disparo de zurda cruzado que se abre, y también otra oportunidad que tuvo Gobea en la que recorta a los tres defensores de Cruz Azul y mete un remate también de zurda que se va muy desviado. A raíz de eso, el segundo tiempo empieza con Cruz Azul manifestando una posesión muy marcada y tratando de nueva cuenta de poder aumentar su diferencia en el marcador. Jugadas que tuvo de repente Jeremy Márquez, oportunidades dentro del área que le queda el balón solo y que finalmente no pudo terminar definiendo de manera correcta, pero Cruz Azul manifestaba esa intención de seguir atacando a Chivas y de poder aumentar la ventaja en el marcador. Milito, dándose cuenta de que en este caso la posesión del balón ya estaba más inclinada en este caso para Cruz Azul, realiza cambios inmediatamente, de inmediato con tres modificaciones puntuales, metiendo a Ángel Sepúlveda para acompañar a la Hormiga González, a Hugo Camberos y a Brian Gutiérrez en el medio campo. Una vez que entra Ángel Sepúlveda, pues probablemente todos decíamos, Sepúlveda va a aplicar la ley del ex, Sepúlveda va a marcarle gol a Cruz Azul, y así terminó sucediendo después de varios minutos de asedio de parte de Chivas y de varias intervenciones que tuvo Hugo Camberos, sobre todo por ese costado izquierdo, generándole mucho peligro a Rodarte, ya que Rodarte había tenido un partido de ida y vuelta muy constante en la que la mayoría de los manos a mano se los había ganado al Cotorro. Camberos de inmediato, con esa dinámica y esa velocidad, terminó abriendo por completo al equipo. Dita tenía que responsabilizarse más de realizar esa marca sobre Sepúlveda, ya que con la doble punta que Chivas estaba marcando empezaba de nueva cuenta a generar peligro sobre la defensa del equipo de Cruz Azul. Y justamente ahí es donde precisamente Camberos encontró esas facilidades para poder ir hacia el frente. Tuvo dos oportunidades claras, y obviamente creo que la más importante de todas es la jugada que Dita termina cortando con una barrida excepcional. Un recorte que hace dentro del área Camberos y mete un remate de derecha que Dita tapa de manera espectacular. Lee muy bien y obviamente utilizando ese gran margen de cobertura que tiene sobre el balón, termina pues tapando el disparo, y luego un disparo al travesaño que retumba el arco de Gudiño y que estuvo cerca de dar el empate a Chivas, hasta que finalmente, tras una contra en una jugada en la que el árbitro termina estorbando en el medio campo, no le da la oportunidad a Palavecino de cortar la acción, genera un contraataque que Brian Gutiérrez gesta hacia el frente y que finalmente termina apoyándose en Ricardo Marín, que manda un centro muy bueno para Sepúlveda, que mete un remate de cabeza muy complicado para Gudiño sobre la marcha y que termina concretando el empate para Chivas. Las cosas estaban en ese momento ya prácticamente muy complicadas para que Cruz Azul buscara de nueva cuenta aumentar la diferencia por el contexto bajo el que Chivas había llevado el partido. Pero una vez que el Arcamón realiza las modificaciones puntuales, en este caso mete a Nico Ibáñez por el Toro Fernández y mete también a Omar Campos por Jorge Rodarte, el refresco en este caso del equipo finalmente termina encontrando la oportunidad Cruz Azul de que pueda de nueva cuenta manifestarse en el partido e imponer condiciones. Y es a raíz de eso que en los próximos minutos se gesta una nueva jugada en táctica fija, donde Agustín Palavecino pone otro centro como con la mano para que Charly Rodríguez mete un gran remate de cabeza y termine definiendo el partido a favor de la máquina con un gran cabezazo. Otra actuación destacada de Charly Rodríguez, un gran manejo de balón, con mucho sentido, con mucha presencia en el medio campo, imponiendo condiciones, siempre dando apoyos,
constantemente y obviamente dándole mucha seguridad a la salida de balón. Cruz Azul buscaba gestar por el medio de la cancha y además marcando la posesión del equipo. Los cambios que hace el Arcamón me parecen los correctos, obviamente metiendo de refresco a Nico Ibáñez por el Toro Fernández, que ya había tenido un trabajo de desgaste importante, metiendo a Campos por Rodarte, que una vez que ingresa por Rodarte termina secando también a Camberos, y el ingreso de Lucas Romero también muy importante, y el ingreso de Amaury García, que también aporta un tema de seguridad, tiene muy buenos minutos a raíz de la salida de Eric Lira, del capitán. Amaury García muestra buenos minutos y obviamente se gana la confianza nuevamente de Nicolás Larcamón. Y así es que de esta forma Cruz Azul se lleva un resultado muy importante en la cancha del Estadio Cuauhtémoc ante un rival complicado, un rival que representa sin lugar a dudas una competencia directa en la pelea por el liderato de la tabla general. Y me quedo con tres cosas, y obviamente hablo de tres actores que fueron fundamentales en la actuación de la máquina. Primero, Agustín Palavecino con sus 2 asistencias. Segundo, Charly Rodríguez con el gol que de nueva cuenta le vuelve a dar la ventaja y marca la diferencia en un partido contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y obviamente el MVP del partido, el jugador más valioso sin lugar a dudas, es Willer Dita con sus grandes intervenciones en defensa, siempre manifestando esa gran capacidad y esa fortaleza física, imponiendo condiciones sobre cada uno de los jugadores del Guadalajara en cada oportunidad que tuvo. Y otra cosa que quiero resaltar es lo siguiente: hay que valorar más el trabajo de Nicolás Larcamón, ya que desde que llegó a la máquina no ha perdido con ninguno de los rivales directos con los que Cruz Azul compite directamente por el título, ya sea Toluca, ya sea América, ya sea Chivas, ya sea Monterrey, ya sea Tigres. Larcamón no ha perdido con ninguno de sus rivales, sigue invicto hasta el momento contra rivales directos, y creo que Cruz Azul está entrando en la mejor versión desde que Nicolás Larcamón llegó como director técnico a Cruz Azul. Gracias por ver este video, espero les haya gustado y gracias de nuevamente por la confianza para poder llevarles el mejor contenido sobre la máquina. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal, síganme en X en @inge_gusreyes y estén al pendiente de más contenido sobre la máquina. Abrazo para todos, nos vemos.